hasta acá. De hecho, estaba poniendo la última, pero... Ok, me voy a la primera presentación. Voy a dejar así porque luego tengo problemas para poner toda la diapositiva. Y vamos a hablar sobre mecanismos de defensa inespecíficos en el sistema nervioso. Y vean ustedes cómo aquí estoy poniendo nada más en realidad dos barreras, las barreras físicas y las barreras químicas. Desde luego que también cuando toquemos microglía tendríamos que hablar de barreras biológicas, ¿no? Pero ahorita me refiero a estas barreras físicas y químicas y parece ser que en el sistema nervioso central pudiéramos hablar de estas barreras como de manera, como si fuera muy limitado, ¿no? Como si las barreras que están presentes aquí fueran realmente limitadas. Y quiero comenzar a hablar sobre las barreras físicas y no habrá más o mucho más que decir acerca de cuál es el papel que juega el cráneo en la protección física del cerebro y la columna vertebral, desde luego, en la protección física precisamente de todo el tejido en el sistema nervioso central, ¿no? Pero me pareció interesante para hablar sobre el cráneo, a lo mejor conocer estos aspectos que simplemente me parecen interesantes y tal vez como parte de cultura general, ¿no? El comentar acerca de que una de las grandes diferencias del ser humano en relación a nuestros antecesores en el árbol evolutivo, pues es desde luego el crecimiento de la masa cerebral y que tuvo que traer como consecuencia también, obviamente, el crecimiento del volumen craneal, ¿no? Entonces, vean ustedes estos datos que son interesantes. En el Homo habilis, que aparece en la evolución hace más o menos de 2 a 3 millones de años, que parece ser como el antecesor, digamos, más cercano a lo que somos ahora los seres humanos, y apareció más o menos, les digo, hace 2 o 3 millones de años. Realmente, pues somos la especie más joven que ha aparecido en la naturaleza, sobre todo considerando cuándo comenzó la vida pues en la Tierra, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues la vida comienza en la Tierra hace más o menos 4,000 millones de años. Se considera que nace o aparece la primera forma de vida, que debe haber sido una célula sumamente sencilla, una célula ancestral de hace 4,000 millones de años. A partir de esas células, pues se desencadena todo el proceso evolutivo y hasta el último de toda la evolución aparece el antecesor que daría origen al ser humano actual, que es el Homo habilis. Y aquí tenemos que este Homo habilis tenía aproximadamente un cerebro que estaba entre los 500 y 800 centímetros cúbicos. ¿Qué tan inteligente pudo haber sido un ser humano que tenía un cerebro que cabía en este volumen craneal de 500, 800 centímetros cúbicos? Fíjense qué interesante, porque la inteligencia del ser humano, para poderla calcular en los tiempos actuales de cómo era entonces, era ver esos individuos, cuánto filo podían ellos sacarle a una piedra que era el sílex, cuánto filo podían sacar del sílex y según las herramientas que utilizaban. Bueno, el Homo habilis era capaz de más o menos afilar el sílex más o menos a 10 centímetros de filo por kilogramo de sílex. Es decir, debe haber utilizado pues algunas herramientas en donde esto era, digamos, lo máximo que podía trabajar en el sílex, y esa es una forma de ver o de medir más o menos la inteligencia. Pero vean ahora lo que sucede con el Homo erectus, que fue un hombre que aparece después de este habilis, más o menos hace 1,5 millones de años, y cuyo volumen craneal va de 750 a 1,250 centímetros cúbicos. Este hombre ya fue capaz
de aumentar hasta 40 centímetros de filo por kilogramo de sílex. Pero cuando nos vamos a ver al Homo sapiens sapiens, del cual somos prácticamente ya, quedamos como, quedó como nuestro antecesor y así seguimos siendo. Vean, este Homo sapiens sapiens más o menos crece su cerebro, de 1100 a 2200 centímetros cúbicos, y vean lo que avanza en la posibilidad de sacar filo al sílex. Hace 50,000 años es capaz de poder afilar 200 centímetros de filo por kilogramo de sílex. Hace 10,000 años es capaz de llegar a producir 700 centímetros de filo por kilogramo de sílex, y hace 2,000 años, que es cuando comenzamos a contar en nuestra era, ¿no? Es capaz de sacar filo más o menos a 20 metros de filo por kilogramo de sílex, lo cual quiere decir que es un ser humano que ha desarrollado la suficiente inteligencia para ir utilizando herramientas diferentes o técnicas diferentes que le permitieran ir avanzando en la posibilidad de sacar más filo, en este caso, pues, a su armamento o a sus utensilios más comunes, ¿no? Y vean estas maravillas que se conocen y que están en varios museos, ¿no? Pero a lo que voy es que vean ustedes qué hermoso tallado de piedra de estos cráneos, ¿no? Aquí tenemos la que se le llama la calavera encontrada en la zona maya, pero en Belice. Es una calavera que se hizo en cuarzo, y vean lo que se tallaba digamos, en tribus que son, en algunas de ellas, más o menos contemporáneas, pero en diferentes lugares, ¿no? Aquí tenemos una calavera que se talla también en cuarzo, pero esta es de la zona maya en Guatemala, y luego tenemos esta calavera, que es una calavera azteca, que se talla en cristal, y que desgraciadamente pues no está aquí en México, la tienen en París, ¿no? Y luego tenemos una calavera que se talla en esta piedra que se llama lapislázuli y que está en el Perú. Pero lo extraordinario de estas calaveras es que se dice que fueron talladas con una enorme precisión. Inclusive una de ellas, entiendo que es esta calavera maya de la zona de Belice, tiene articulación en la mandíbula, y tiene las medidas sumamente exactas de lo que sería un cráneo humano, ¿no? Entonces, otra cosa extraordinaria es que dicen que para que se lograra este tallado sin llegar a romper la piedra en la que se estaba tallando, tendría que haberse hecho con tal cuidado que solamente se comprende la terminación de toda la pieza cuando pasara de generación en generación, de lo lento que tendrían que ir tallando la calavera para que no se fuera a romper ese material. Entonces, bueno, las calaveras están prácticamente intactas, no se sabe exactamente cómo fueron talladas o a lo largo de qué tiempo, pero vean ustedes qué maravilloso, ¿no? Y todo esto, bueno, simplemente la introducción para llegar a decir, pues, que el cráneo y el conducto vertebral vienen a ser dos mecanismos de defensa, dos barreras de defensa, en este caso físicas, muy eficientes para proteger precisamente los tejidos tan sensibles, el más sensible seguramente que tenemos en el organismo, ¿no? Y que constituyen entonces de esta manera las barreras de defensa de tipo físico. Acá tenemos, si me permítanme dar entrada, acá tenemos en esta otra transparencia, tenemos precisamente para hablar ahora de la otra barrera, que en este caso, pues también es una barrera de protección, y estoy hablando del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos en resonancia magnética nuclear
ubicado el líquido cefalorraquídeo en color negro, ¿sí? Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de barrera sería el líquido cefalorraquídeo? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Puede ser química? Puede ser química, desde luego, porque el líquido cefalorraquídeo pues tiene una serie de constituyentes químicos. ¿Exclusivamente química? También puede ser física porque sirve para amortiguar cuando hay un accidente de aceleración y desaceleración. Exactamente, también puede ser física porque precisamente sirve para amortiguar y puede tener otra función adicional de barrera. Podría tener otra función adicional. Vamos a ver un poco más adelante la composición. De hecho, aquí la vemos, es en esta siguiente, ¿no? Y aquí me pareció muy interesante que pudiéramos hacer una comparación de la composición química de líquido cefalorraquídeo y hacer la comparación de cómo está la composición del líquido cefalorraquídeo con respecto a la del suero, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la descripción del aspecto. Bueno, ya todo el mundo conoce el aspecto del suero. Es desde luego transparente o sobre todo en ayunas debe ser transparente, ¿no? Pero el color es típicamente un amarillo claro, tal vez un poco tendiente a oscurecer un poco, pero finalmente lo podemos describir así como amarillento, mientras que el líquido cefalorraquídeo es incoloro y es además transparente, o así tiene que ser transparente, ¿no? Una propiedad físico-química sería el pH, y vemos aquí que el suero tiene un pH de 7.3 y el líquido cefalorraquídeo es aproximadamente lo mismo, varía más o menos entre 7.35 a 7.70, pero estamos alrededor de la neutralidad, del 7, pues. Pero veamos aquí, la albúmina sí es un parámetro que nos diferencia de una manera muy evidente la composición en cuanto a líquido cefalorraquídeo y suero. La albúmina viene a ser la proteína más abundante que tenemos en el suero. Estamos hablando de 3.450 a 6.500 aproximadamente miligramos por decilitro de proteína, de la albúmina, que es la más abundante. Y vean ustedes la baja concentración de albúmina que se llega a tener en el líquido cefalorraquídeo. De todas las proteínas totales en el suero, la albúmina es la más abundante, pero indudablemente le siguen como proteínas también abundantes las globulinas. Las globulinas que se van después a clasificar en alfa, beta y gamma globulinas, de las cuales las gamma globulinas pues vienen a ser precisamente los anticuerpos. Pero aquí tenemos la concentración total de globulinas. Vean, va de 694 a 2.414 miligramos por decilitro, mientras que en el líquido cefalorraquídeo apenas tenemos de 2 a 6 miligramos por decilitro de globulinas totales. No sabemos cuánto exactamente aquí sean de alfa, de gamma, de beta y de gamma. Vean aquí cuando nos vamos a ver, cuando medimos las gamma globulinas, pero específicamente estamos midiendo inmunoglobulina G en miligramos por decilitro. Y en el suero aproximadamente tenemos de 1.100 a 1.400, aunque esto depende de la población en la que estemos haciendo la determinación, puede aumentar o puede bajar. En el caso de los mexicanos tenemos una tendencia a tener niveles un poco más altos de la IgG en el suero que algunas otras poblaciones, pues seguramente porque nosotros estamos siendo expuestos más continuamente a una carga antigénica mayor. Pero cuando nosotros nos vamos a comparar la IgG del líquido cefalorraquídeo con el suero,
pues encontramos que en general en el líquido cefalorraquídeo, pues no debiera de estar presente los anticuerpos, y esto pues nos está implicando que en un líquido cefalorraquídeo, en un sistema nervioso central sano, pues se supone no debiera de haber inmunoglobulinas, ¿no? Aquí tenemos leucocitos, por ejemplo, de 5,000 a 10,000, y por eso les hablaba yo de que si había otra forma también de protección en líquidos en el sistema nervioso central, y pues como nos reportan aquí que puede haber máximo hasta 5 leucocitos por milímetro cúbico, pues si acaso los hubiera, podríamos tal vez considerar que pudieran considerarse como una barrera biológica de defensa cuando hubiera algunos leucocitos, y mientras no pase de esta cifra, serían normales, ¿no? La glucosa es, en general es más o menos podrían ser cifras similares, aunque aquí la bibliografía nos reporta desde 44, que ya para el suero sería sumamente baja, pero que pudiera llegar a 100, y esto acuérdense que también todo depende de la metodología con la que se esté cuantificando. Después, me parece muy interesante que tendríamos que analizar estos parámetros que nos quedan al final, que es precisamente el complemento, que le llamamos complemento total, o las fracciones de complemento, el C3 y el C4. Y vean ustedes que en el suero, el complemento, el C3 es sumamente abundante, el C4 lo mismo, pero en el caso del líquido cefalorraquídeo, de hecho, no lo reportan, y podemos decir que el complemento es negativo en el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que C3, la presencia de C3 me habla de la posibilidad de la activación del complemento por la vía clásica y por la vía alterna. Y C4 me habla de la posibilidad de la activación del complemento por la vía clásica, ¿no? Si se acuerdan que la vía clásica comienza el C1, después se activa C4, C2, después C3, y después ya viene el C5, 6, 7, 8 y 9 para formar el complejo de ataque a la membrana. Y en el caso de que fuera la vía alterna, pues se activa directamente a partir de C3 para activar después C5, 6, 7, 8 y 9 y hacer el complejo de ataque a la membrana. Pero esto llama mucho la atención, y desde aquí yo comenzaría a preguntarles por qué será que el complemento no está presente en el líquido cefalorraquídeo. Vemos esta otra transparencia, y aquí vemos un líquido cefalorraquídeo que está tremendamente alterado. Lo vemos con un aspecto lechoso, sanguinolento, y esto nos habla de que está existiendo un proceso patológico a nivel del sistema nervioso central. Del lado derecho tienen una fotografía al microscopio óptico del líquido cefalorraquídeo que presenta abundantes células polimorfonucleares, como estamos viendo aquí. Se notan perfectamente bien las características de las células polimorfonucleares. Vean ustedes las diferentes lóbulos de su núcleo, ¿no? Y lo que vemos también de manera muy importante son las bacterias que están aquí, ¿sí? Diplococos, que son capsulados y que podrían aquí ser, pues aquí tenemos uno, vean aquí en esta parte, en esta parte central, que podrían ser muy típicos. ¿De qué bacteria? Acaban de ver de microbiología. ¿De qué bacteria? Nadie sabe. Si ven un líquido cefalorraquídeo así, ya que podrían estar casi concluyendo. ¿Neisseria qué? ¿Neisseria meningitidis? ¿No? Neisseria meningitidis. Diplococo, típico diplococo capsulado, etcétera, ¿no? Y aquí abajo, ¿alguien reconoce el líquido cefalorraquídeo? Vean ustedes, célula pleomórfica. Aquí tiene unos flagelos, tiene 2 flagelos, y que puede tomar estas formas pleomórficas, redondeadas, y en el caso del flagelar, un poco alargada. ¿Qué es?
Esto lo ven y esto es diagnóstico, ya no necesitan nada más. Esto es Neisleria fowleri. Este es una amiba que se encuentra en la vida libre y que habita sobre todo en el agua, en el agua cuando está muy contaminada de materia orgánica, en las albercas donde tiene mucha sombra, por ejemplo, y materia orgánica, porque la alberca no se limpia. Neisleria fowleri es una amiba de vida libre y puede crecer precisamente ahí en las albercas entre toda la zona de materia orgánica. Así que la gente que se mete a nadar a esas albercas, cuando respira microgotitas del agua contaminada con Neisleria fowleri, puede entrar vía las fosas nasales y llegar inclusive hasta el cerebro, causando así una amibiasis cerebral, pues que es obviamente, si no se da tratamiento rápido, es una condición mortal, ¿no? Aquí me voy rápidamente a ver esta. Preguntas. ¿Qué nos sugiere la diferente composición entre el suero y el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué nos está sugiriendo? Y la otra pregunta sería, ¿eso que nos sugiere, cuál sería el significado biológico que tendría esa diferencia? Entonces, quedan ahí estas preguntitas para que las trabajen también en equipo y por ahí nos escriban siquiera una cuartilla de relacionada a qué discutieron con respecto a estas dos preguntas. Y me voy a la última en donde concluyo diciendo esto. El microambiente de la comunicación neuronal requiere de una compartimentalización del sistema nervioso central que sea privilegiada y aislada de los mecanismos de defensa sistémicos. Me queda menos de un minuto. Les voy a invitar, por favor, a que entremos a la siguiente sesión con la misma clave. Si tienen alguna duda, me la guardan ahorita para la siguiente sesión. Por favor, los espero.